Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy nos encontramos en una entrevista más acá en el canal y vamos a darle un poquito de continuidad a la historia que veíamos en el episodio anterior. Y pues el día de hoy les quiero presentar a un muy buen amigo. El día de hoy nos acompaña. Yo me llamo Brandon, tengo 31 años. Yo me dedicaba a trabajar en la industria automotriz, pero pues en un cambio de tiempo pues tomé la decisión de ir a servir a Ucrania a fin de que se pueda seguir extendiendo lo que es el reino de Dios. Fue algo que me tocó en este tiempo. Pues bueno, amigo, el motivo de esta entrevista pues era conocerte un poquito más, conocer como tu historia. Pues yo ya te conozco, pero quería levantar como este testimonio, esta entrevista, para que más personas conocieran un poquito como de tu historia, de tu testimonio, de todo lo que Dios te ha llevado a hacer como en Ucrania. Y pues vamos a empezar con unas preguntitas. Algo que tenemos como en común nosotros es que somos consiervos dentro del equipo de jóvenes de la iglesia. Sí, claro. Y pues yo creo que para empezar, antes de irnos de lleno con el tema de lo de Ucrania, me gustaría saber cómo fue tu reacción cuando el pastor te dijo: oye, Brandon, pues tú te me vas para Ucrania. ¿Tú qué pensaste cuando te dijeron? Cuando empezó a suceder todo, yo recuerdo que fue en mayo del año pasado. Ajá. Nuestro pastor había ido a Ucrania a servir y todo, y cuando ya le transmitió esto a nuestra líder, que nos dijo que había como un llamado o la oportunidad de ir a servir, pues sí te pasa por la cabeza y tú dices, no, tal vez yo no soy, o no sé, son muchas cuestiones. Ajá. Porque pues estás acostumbrado a una vida acá, ¿no? Ya tú dices, no, pues la verdad es algo loco. Sí. Pero después de que mencionaron el riesgo que había, pues es un país que está en guerra, pues principalmente, pues primero no pensé que yo era como de los que estaban como en la lista, pero ya una vez que dijeron mi nombre, pues sí, la verdad me puse a pensar mucho, pero algo que yo creo que me llamó a poder decidir que sí fue la parte de que yo era el más grande de todos los chavos que estábamos en la red. Entonces para mí era como tomar el papel de hermano mayor, ¿no? Exacto. Sí, fue así como que no puedes, por el riesgo que implica. A lo mejor hubiera sido a otro lugar donde no hubiera tanto riesgo, digo, no, pues a lo mejor que vaya alguien más, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor por lo que implicaba el riesgo, sí dije, no puedo como echarme para atrás y dejar que alguien más como que tome ese lugar. Sí, claro. Como lo que me ayudó. Órale, sí. O me obligó. Me obligó. ¿Y cómo fue el proceso? Porque me acuerdo que el pastor les había dado como un periodo de que se van a ir en 6 meses, en medio año. Sí. Y era como de que todavía tenían chance de a lo mejor preparar algunas cosas, a lo mejor avisar con tiempo en los trabajos, y de repente les dicen, no, pues ya se me van. ¿Cuándo se fueron, amigo? Ya no me acuerdo exactamente. Fue en julio, como el 23, creo, 22 por ahí. ¿En julio? Julio, sí, fue julio más o menos, 21 por ahí. Sí. Sí, porque, no, pues haz de cuenta que fue súper rápido, la verdad fue así, todo se fue dando. Llega el pastor en mayo, entonces ya hace la invitación, llega a nosotros y pues ya en ese tiempo había encuentros. Ajá. Y pues nos dicen que ya después de que hace el llamado o hacen la invitación y dicen mi nombre, pues ya estuve así pensando, y yo recuerdo que pues me preguntan que si estoy dispuesto, y pues yo en ese tiempo pues dije, ya había pensado lo que ya ahorita te he dicho, pues, cómo es que lo decidí. Sí. Y dije, no, pues sí, me lanzo. Pero pues todo el plan al inicio era de aquí a un año, o sea, eso fue como en mayo, ¿no? Pues de aquí a un año los preparamos, para... Sí, toda la logística, vemos cómo capacitarlos a ustedes. Hasta habían dicho en algo de que les iban a pagar un curso de inglés y todo. Sí, no, pues la idea era pues, prepararnos, ¿no? Porque sí, pues no teníamos como, pues a lo mejor, personalmente yo no me sentía capacitado para esa labor, porque, pues sí, no, yo veía otras personas que tenían como más preparación y decían, no, pues pues a lo mejor que vaya alguien más, pero sí, o sea, fue como, no, de aquí a un año, y sí, es que de hecho fue en el encuentro el sábado. Nuestra líder nos presenta con el pastor y dice, ellos son los que pueden ir, los prospectos. Uh-huh. Y yo, no, pues sí, de aquí a un año. Eso quedó el sábado. El día siguiente llega el pastor y vuelven y nos vuelven a reunir. Dicen, ¿saben qué? La ayuda la necesitan ahorita, no de aquí a un año ya. Dice, pues no va a ser de aquí a un año, sino de aquí a un mes. Y fue así como que, pues, uno dice, no, pues sí, me lanzo de aquí a un año, tengo tiempo, pero de aquí a un mes fue así como, no te pases. Y
Pues en ese momento nos dijeron, pues sí, Dios, lo que tú ya habías decidido de aquí a un año, pues Dios lo puede hacer en menos tiempo, ¿no? Ajá. Entonces fue como que, pues sí, la disposición que dije, pues sí, pues, vamos, pues ya había dicho que sí, pues sí, pues vamos adelante, pues ya. Sí, no inventes. Sí, me acuerdo cuando dijeron eso así de, no, pues, todavía tienen un buen de tiempo y de repente, no, ya, que renuncian a sus trabajos y que vayan avisando y arreglando todo para que no eso fue lo que más, en la renuncia al trabajo tú dices, no, pues de aquí a un año renuncio, con tiempo, mientras pero no, fue así como que, entonces sí, fue como, pues ya, dar las gracias allá y pues ya fue lo que tomé la decisión para renunciar. Claro. Oye, amigo, digo, esto a lo mejor ya es más como perspectiva de hombre, pero digamos, yo cuando te dijeron como que renunciaras, bueno, o sea, sabíamos que tenía que pasar eso forzosamente porque pues no ibas a estar aquí. ¿Cómo fue esa parte como de renunciar a lo mejor a algo seguro? Uh-huh. Porque digo, yo siento que a mí también me han pasado como esas situaciones en las que de repente como que me quedaba sin trabajo y ya me entraba la frustración así de, ya tenía como un salario seguro, una entrada de dinero seguro y de repente renunciar y a lo mejor renunciar a eso que tenía seguro y a los gastos o a lo que estabas acostumbrado. ¿Cómo fue eso? Digo, desde la perspectiva como hombre. Sí, ¿no? Como posponer planes que a lo mejor tú ya tenías y claro, todo lo que implica. Algo que me... Pues la verdad yo creo, bueno, para empezar era el mejor trabajo que había tenido. Ajá. Entonces, pues creo que aquí es donde se hace realidad lo que a veces predicamos, ¿no? De que decimos que el reino de Dios es primero. Donde, bueno, en ese momento se vinieron muchos versículos a la cabeza donde pues busca el reino de Dios y su justicia, donde tú predicas que primero es Dios y todo lo demás queda en segundo plano. Entonces yo creo que en este momento era como si verdaderamente creyeras en lo que hablas, ¿no? Ajá. Entonces para mí fue como, sí, al inicio fue mucho de pensar, pero después como la oportunidad de que se hiciera como real como esa palabra en tu vida. Entonces tú dices, al inicio sí fue como, te digo, había como incertidumbre, pero ya después de que tomas la decisión, Dios trae una paz y una alegría porque tú dices, me estás poniendo en primer lugar que sobre todas las cosas, ¿no? Y aún puedo hacer lo financiero, aún puedo hacer aún lo familiar, porque pues sí, también implica una separación. Sí, claro. Entonces, pues fue eso, ¿no? Lo que me ayudó, que dije, bueno, creo que para este tiempo Dios aún me tiene aquí. Sí. Y todo se acomodó. Sí, me imagino. Pues sí, renunciar, y como dices, ¿no? Que a lo mejor era como de los trabajos que habías tenido, pues el mejor. Y aún a la familia, pues digo, tan solo por cultura en México, pues es como que somos muy como familiares. Todavía en Estados Unidos que vemos que, nada, son pues más independientes. Más independientes, sí, así. Más. No hay tanto rollo, pero sí me imagino que... Digo, y sobre todo porque yo veo que te llevas chido con tu familia. O sea, cuando te llevas mal, pues todavía es hasta como que un favor que te... Me voy lejos, ya no van a verlo. Ya no regreso. Pero cuando te llevas chido, pues también es como esta parte de que si hay una buena relación, claro, pues duele más. Claro. Sí me imagino. Sí, yo creo que algo que cuando yo pude conocer de Dios, la verdad es que, híjole, Dios me da la oportunidad de poder disfrutar verdaderamente a mi familia que antes que de no tener a Cristo. Entonces ya es una relación diferente, un ambiente diferente que en su momento cada tiempo que me permitió estar con ellos lo valoré, lo disfruté y pues yo creo que es la parte de agradecerlo. Entonces pues si Dios en este tiempo me llamaba a ver una separación, pues dar gracias, ¿no? Por el tiempo que pude tenerlos. Sí, claro. Ok, amigo, y ya entrando un poquito más en campo de lo que va la entrevista. Digo, estos eran como más personales, claro, pero ya entrando un poquito más en lo que han vivido como estando allá. ¿Cómo fue? Bueno, para empezar, me gustaría saber cómo, desde tu perspectiva, cómo viviste la llegada a Ucrania. O sea, cómo fue todo, cómo se dieron las cosas. Híjole, para empezar, te das cuenta que el mundo es muy chiquito. Es muy chiquito el mundo. Ajá. Porque pues prácticamente a 12 horas ya estás del otro lado del mundo. Entonces sí, primero pues sí te da como una noción de que realmente pues el mundo es muy pequeño y ya cuando llegamos a Ucrania y todo, pues a lo mejor todavía en los demás países pues normal, ¿no? Uh-huh. Pero pues a lo mejor está un poquito la cuestión de la guerra porque desde que pasamos por ciertos lugares de seguridad sí nos preguntaban que si yo era soldado. Uh-huh. Y no, pues no soy soldado. Y decían,
decían, no, pues, porque pues decíamos, no, que íbamos a Ucrania, entonces, él es soldado, no es soldado, ¿a qué va? No, pues ayuda, entonces sí, como de una otra manera la gente se sorprendía porque decían, pues es un riesgo todo lo que implica. O sea, como, ¿por qué vienen aquí? Sí. ¿Que no ven que estamos en guerra? Sí, o cuando normalmente de la gente de ahí sale, o sea, ¿ustedes para qué? ¿Para qué quieren entrar? ¿Para qué quieren llegar? Exacto. Ajá. Entonces sí fue como que, pues sí, los que nos llegaban a preguntar, pues sí se sorprendían, porque pues, o sea, por lo general no es algo como tan normal, ¿no? Sí. Entonces, para empezar fue eso. Y lo segundo, pues sí, ¿no? Es otro mundo, otro idioma, otra cultura. Pero yo creo que personalmente te expande como tu mentalidad, ¿no? Te dices, wow, o sea, es otro mundo diferente. Sí, claro, me imagino. Digo, no es como que aprendiendo inglés ya te puedas comunicar con todos allá por el idioma también. No es como que todos dominen el inglés. Sí, me imagino que es todo un rollo. Sí, así es. Y cuando entraron, digo, de esta parte que dices que te preguntan que si eras soldado, ¿ahí cómo fue esa parte? O sea, ¿hubo más trabas o te retenían más a ti por ser hombre o cómo fue la llegada? O sea, tal cual, cuéntame así como detalles, así los detalles tensos. Hubo más tensos a la hora de salir. ¿A la hora de salir? Sí, a la entrada no hubo tanto. A lo mejor para pasar ¿cómo se llama? La frontera de Polonia a Ucrania. Ajá. Pues haz de cuenta que, pues primero teníamos la visa, pero como de, ¿cómo se llama? Solamente de turista. De turista. Entonces nos preguntaban que a qué íbamos, y no, pues ayuda humanitaria, entonces no coincidía por ahí como que, ¿cómo que vienes de turista o vienes de ayuda humanitaria? Ajá. Entonces, sí, al inicio me acuerdo que nos tocó una soldado, una militar, y nos preguntaba una y otra vez, no, pues ¿a qué vienen? Como que sentía que estábamos mintiendo. Sí. Cuando realmente a lo mejor por el tiempo que se tuvo que hacer todo rápido, pues nada más alcanzamos a tramitar la visa de turismo, porque lo tardaba más tiempo. Entonces sí fue como que no coincidía a lo mejor el documento que teníamos con lo que íbamos a hacer o lo que estábamos diciendo que íbamos a hacer. Ajá. Pero sí, nada más fue en ese momento como que lo que tardamos más ahí en salir de Polonia que en otros puntos, pero sí fue porque, no, ¿y a dónde van? ¿Y a qué ciudad? ¿Y a qué se dedican? Y sí, fue prácticamente ahí fue donde sí nos sentamos, creo que casi 2 horas. No manches. Sí, en lo que checan papeleo, checan placas, hacen revisión de todo. Pero sí fue como el momento para entrar, para salir sí fue otro rollo, porque pues prácticamente pues, rompimos ciertas de las reglas del país. Andando ilegales ya. Sí, entonces sí fue más tenso. Sí, porque sí era algo así de que hasta tenían que pagar una multa, ¿no? Algo así. Sí, tenemos que pagar una multa. Pero eso porque era por... Que os de cuenta que legalmente nada más podemos estar creo que hasta 3 meses. Ajá. Entonces nosotros ya nos habíamos excedido 30 días de más, entonces ya era una multa por haber quedado, por haber roto la ley, estamos indocumentados. Entonces nos llevaron nos bajaron del auto, nos pusieron en unas oficinas y ahí nos tuvieron como detenidos en lo que investigaban si todo lo que decíamos de la ayuda humanitaria, de lo que estábamos haciendo en Ucrania, era verdadero. Entonces sí fue como revisar nuestros teléfonos, información de dónde estábamos, de la casa. Y ya, pues principalmente con los teléfonos ya vieron que pues estábamos trabajando con niños, que estuvimos entregando comida a las personas. ¿Qué más? Pues sí, ¿no? Fue como principalmente como ese tipo de evidencia que teníamos en las fotos que ellos dijeron, es verdad lo que están diciendo, ¿no? Sí, se andaban chambeándole. Ajá, entonces fue así como que pues ya hicieron un escrito donde decían que porque era verdad lo que estábamos haciendo, que por todo lo que hicimos nos quitaban como esa multa y que teníamos la oportunidad de volver a regresar, pero tenemos que arreglar todo desde acá, desde México. Desde México. Pero sí, fue así como el documento. Dice, se tiene que hacer documento porque cuando lleguen tiene que estar, o sea, está ahí como un caso abierto y se tiene que cerrar y es así como que ya todo está bien. Sí, órale. O sea, ahí nos aventamos buen rato, nos aventamos como pero ahí detenidos nos estamos unas 4 horas. No, sí, fue un buen rato. Y entraban unos que también tenían así problemas para salir y así como entraban, salían y nosotros así, no manches, a ver a qué horas. ¿A qué horas nos atienden? Exacto. ¿Y recuerdas el primer momento así en el que tú dijiste,
Ok, ya esto ya es real. O sea, una cosa es saber que vas a llegar a Ucrania, pero ya ver como toda la situación del país y cuando caes en cuenta de la realidad. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas ese primer momento ya estando en Ucrania? Yo creo que ese primer momento ya cuando te das cuenta es cuando escuchas un misil. Ahí es cuando realmente dices, ¿Dónde me vine a meter? sí está en guerra. Eso yo recuerdo que pues fue durante la madrugada, yo estaba dormido y de repente se escucha una detonación y pues se siente, ¿no? Como hasta cierto punto la vibración de esa detonación. Entonces me desperté y fue ahí donde empecé a hablar. Dije, no, wow. Sí te entra un temor porque tú dices, híjole, ¿dónde cayó? ¿Qué tan cerca? Entonces sí caes cuando cae en cuenta de que pues hay un riesgo, ¿no? De que pues hay fuego, hay misiles, puedes perder la vida. Pero sí, eso fue durante la primera semana que llegamos. Como, no recuerdo si eso cayó un sábado. Nosotros llegamos un jueves en la noche. Entonces el viernes pasó y el sábado en la madrugada fue cuando cayó. Luego sí, les tocó. Luego sí, la bienvenida. Así Bienvenidos a Ucrania. Sí. No inventes. Ahí ese misil cayó si no me equivoco, en un supermercado. No, sí, como en un tipo, pero fue durante la noche. Y digo, por ejemplo, dentro de las labores que tenías, me acuerdo que cuando les tocó predicar en la iglesia, hablaban un poquito acerca de que de repente iban como cerca de trincheras como con los soldados a llevarles alimento y que creo que incluso una vez hicieron hasta como una carnita asada, algo así. Pero ya una vez como estando más de cerca, o sea, como con los soldados, ¿qué es lo que más te impactó? O sea, ya estando con ellos. De hecho, a mí me tocó el viernes. Llegué un jueves, el viernes me tocó ir porque el pastor, alguien del lugar que él visitaba, que él les daba seguimiento, había fallecido, había caído. Entonces sí fue como toparme al día siguiente con la realidad de Ucrania de que pues hay muertes, ¿no? Sí. Entonces sí me tocó apoyarlo, me tocó tocar alabanzas durante la ceremonia, en ese entierro. Entonces sí ese fue el día que me tocó convivir con los soldados y ya después de ahí se supone que íbamos a regresar a donde estábamos, no tan a la orilla, sino que pues por situaciones no estaba planeado, pero tuvimos que ir. Se supone que iban a entregar unas cosas a unos soldados, pero no habían ido al entierro, entonces fue como hay que ir a visitarlos a las casas de seguridad, un poquito más al frente. Entonces ya cuando llegué ahí y pude ver pues las armas, porque pues ahí tienen sus armas, me tocó ver que las estaban limpiando. Un chavo no conocía de los soldados, dice, mira que hay una granada, y estaba jugando, las moviendo así como no manches, no se te vaya a soltar. Sí. Entonces sí fue donde también es un golpe de realidad porque pues ves armas, ¿no? Cuando normalmente aquí es muy difícil que veas un arma, a lo mejor lo ves con los ¿cómo se llama? Con los de seguridad, policías y todo, pero ahí como que ya como una herramienta de trabajo de, no, mira, pues este es mi... Ahí no la traen de adorno. No, sí, ahí sí lo utilizan, entonces sí fue como que no manches, o sea, sí es es una realidad, la guerra, una realidad. Pues es la única forma de defenderse ellos. Claro. Y, por ejemplo, amigo, tú cuando estabas allá, ¿cómo manejabas el miedo cuando no es como de que, ok, cayó un misil, ya me voy mejor? O sea, ¿cómo manejabas tú el miedo? Sí, cómo reaccionar, ¿no? El decir, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Aquí corrió Sí. y aquí quedó. Yo creo que el tener en claro el objetivo a lo que ibas, yo creo que eso es lo que te mantiene, ¿no? Porque pues sí, no, el propósito principal era poder ir y servir, ir y ayudar, ir y poder poner como tu granito de arena pese a las circunstancias. A lo mejor no te das cuenta de las circunstancias hasta que estás allá, sí. Pero como tienes en claro que quieres, que es más grande a lo que vas, de lo que puede surgir en el momento, solamente pues lo haces a un lado, ¿no? Sí puedes sentir miedo, sí puedes sentir duda, pero como todo, ¿no? Vuelves a recordar que vienes a servir a Dios, que tiene un propósito, que
que es mayor, ¿no? Lo que hacemos o lo que Dios nos llamó a hacer que cualquier circunstancia, ¿no? Y podemos ver, creo que te puedes dar cuenta pues en las escrituras, ¿no? Que a veces, o sea, muchas situaciones no fueron como ideales, no fueron lo que uno piensa, pero pues sabes que es importante lo que estás haciendo ahí. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿hubo algún momento, digo, aquí en México sabemos que pues la situación actual pues también no es como, a lo mejor no es comparable pues, pero al final de cuentas tampoco es como que sea el lugar más tranquilo del mundo. Claro. Y siento que a veces como que, incluso nosotros, ¿no? Por ejemplo, en las oraciones que tenemos como jóvenes, a veces como que no oramos tan fervientemente por la seguridad de nuestro país y todo. Y siento que es como esta parte en la que perdemos un poquito como la empatía y como que empezamos a normalizar las cosas. Pero tú estando allá, ¿en algún momento tu mente se acostumbró o nunca te acostumbraste del todo a la situación? Yo creo que te acostumbras. Ajá. Yo creo que al final de cuentas uno se adapta a donde está. Sí. Porque yo veía la vida de las demás personas y seguía normal, ¿no? A pesar del riesgo que había, pues la vida sigue normal, tienen que trabajar, tienen que comer, tienen que estudiar los niños, entonces yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Te adaptas, pero pues está esa parte, ¿no? Algo que yo veía mucho de que allá tratabas como los pastores siempre trataban de la manera de ayudar, porque a veces había cortes de luz, entonces ellos tenían generadores de electricidad y los prendían para que la gente pudiera ir a cargar. Entonces era como la manera de poder ayudar en lo que más pudieras, porque no sabes en qué momento, ¿no? Podía suceder eso. Una vez, cayó el siguiente misil que cayó, esa vez fue también a la misma hora, como a las 5 de la mañana. Entonces fue así como que se dio cuenta el pastor de que había caído cerca, creo que era como un tipo hospital, no recuerdo bien. Entonces fue así como que empezaron a comunicarse con las organizaciones, ¿sabes qué? ¿Qué les hace falta? ¿En qué podemos ayudar? Y esa vez lo que le pidieron a él fue agua, fue botellas de agua. Entonces fuimos a la bodega que tienen, recogimos paquetes de agua y se las llevamos. Era como, en ese momento como que todos colaboran para poder, pues sí, ¿no? Ayudar, para poder poder como solucionar el problema. Entonces eso fue algo que yo vi. Yo dije, pues todos entran como en este sentir de pasó esta situación, pero pues vamos a sacarla lo mejor posible. Como actuar rápido, sí, y ayudar en lo que se pueda. Exactamente. Y por ejemplo, ahorita vamos a abordar un poquito como el tema de la fe en medio como de la guerra. Me gustaría preguntarte cómo se ve la fe cuando estás en un entorno así. O sea, ¿cómo se ve la fe en un entorno así? Yo creo que la parte de no perder la esperanza, en que principalmente de que yo creo que recordar mucho la palabra te ayuda, porque te das cuenta que pues, para empezar esta vida es pasajera, ¿no? Entonces ese es uno, no hay nada seguro como en la tierra, entonces saber que hay algo después de esta vida, creo que es como el consuelo más grande, ¿no? Porque tú dices, aquí pasa, ¿no? Es temporal. Sí, claro, ¿qué tanto podemos vivir, no? Ajá. Y me tocó en estos días darme cuenta, ¿no? De que un amigo falleció 26 años. Entonces tú dices, o sea, no sabes ni en qué momento, o sea, puede estar allá, puede estar aquí, pero realmente la muerte sigue, ¿no? Entonces yo creo que la fe te lleva a saber que la vida no termina aquí, sino que solamente es temporal, lo que tú decías. Y lo otro, ¿no? Que no pierdas la esperanza. Yo creo que es eso. Que saber que hay un reino más grande que en esta tierra y que pues aquí todo es imperfecto, pero trabajamos para un rey que es perfecto y en él estamos esperando. Yo creo que es eso. Y por ejemplo, tus oraciones, ¿cómo han sido? O sea, hay momentos en los que tu oración ha sido más como una reacción de lo que estás viviendo que más como me levanto y doy gracias por el día. O sea, sí, pues como reacción así de que estás como en un momento así o te está tocando ver algo feo, alguna situación. Digo porque nos platicaban en la prédica que les tocó ir incluso una vez a un hospital. No, bueno, no me acuerdo si también estabas tú, creo que también. Sí, también me tocó ir. Que les tocó ver como a los soldados que pues ya estaban como algunos con amputaciones y sí. Bueno, hay algunos chistes negros que luego nos contaron que se ponían hasta de apodos, pero sí. ¿En algún momento tu oración ha sido más como una reacción que una devoción? Yo creo que cuando hay cosas en las cuales tú no puedes como pues ayudar o estás tú limitado, yo creo que es la parte donde pues
solamente Dios es quien puede responder, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí llegó hacia donde tú dices, pues no puedo hacer nada aquí, pero pues tú puedes hacer algo, Dios. Entonces, yo creo que sí es parte a lo mejor de lo que uno va aprendiendo en su vida, en caminar con Dios, que tú dices, sabes que no, de verdad quisiera ayudar, pero no puedo, entonces pues solamente dejarlo como en manos de Dios. Sí. Y por ejemplo, tu relación con Dios, ¿tú sientes que se ha vuelto más simple o más intensa estando allá? Híjole, yo creo que sí se pone a prueba como que todo lo que crees, Ajá. todo lo que hablas, todo lo que tú dices, lo llegaste es como a enseñárselos a alguien más y es como que en el momento de, pues te toca aplicarlo, ¿no? A ver si siento que lo crees. Entonces yo creo que sí, Dios, pues yo creo que se pone a prueba todo eso y personalmente, pues sí me ha tocado como, pues Dios se ha estado forjando mis áreas que normalmente aquí en donde vivimos actualmente no se forja, ¿no? Aún el estar conviviendo con personas que normalmente no convivías, el adaptarte a muchas situaciones, yo creo que, pues sí, ¿no? Te lleva a que se esté formando tu carácter, se esté formando muchas cosas en ti y pues sí, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Sí, pues es como dicen, es una cosa es como escuchar de la guerra y otra es ya vivir como la situación, o sea, como vivir todo de cerca y ahorita lo que decías, ¿no? De que a veces es como fácil predicar de algunas cosas, porque a lo mejor no es que no las creamos, pero ya cuando te toca ponerlas a prueba es cuando ahí sí dices, no, pues es que, como decías, ¿no? Bueno, a veces como oramos de que a los que seguimos a Dios, pues todas las cosas nos sirven para bien, pero cuando estás atravesando una situación bien difícil y que no le ves la salida es cuando se ve probado que realmente crees eso. Se pone como a prueba tu fe y pasa como, pues sí, tal cual la prueba. Yo creo que una de las pruebas más difíciles, porque, o sea, ves mucho dolor allá. De que, por ejemplo, yo escuchaba que decían, no, ¿sabes qué? Un hombre de una familia está desaparecido, no saben cuál es, no saben dónde está, si está vivo, si está muerto, o de soldados que tú dices, sabes que ya murieron. Entonces, yo creo que algo muy difícil allá es que el dolor que están viviendo, que la gente se vuelva dura. Entonces, el que la gente, yo creo que eso es algo muy, muy palpable, porque sí, por lo general el dolor te tiende a volverte duro. Y el que tú no permitas eso, yo creo que es recordar, ¿no? Que a final de cuentas, pues es un mundo caído. Es un mundo caído donde todos cometemos errores, pero pues Dios nos lleva a que perdonemos y a dejarlo la justicia en sus manos. Entonces, no es como querer yo tomar justicia y no me enduro, no hago mi corazón duro para poder seguir disfrutando, ¿no? de lo que es la vida. Claro. Y bueno, hablando ya un poquito más como de tu experiencia personal. Bueno, ahorita ya me dijiste, ¿no? Como que ves como el dolor de la gente. Pero ¿tú sientes que estando allá te volviste más frío, más sensible o ambas? Yo creo que ambas. Sí, porque hay situaciones que a lo mejor no te agradan, pero tú tienes que hacerlas a un lado. Entonces a lo mejor tú dices, ok, las hago a un lado y como que tú dices, no las quiero sentir. Y otra parte más sensible a lo mejor sí, porque ves como a lo mejor el dolor ajeno y tú dices, híjole, tratas como de querer entenderlos o querer ayudar. Entonces yo creo que a lo mejor, yo creo que ambas, una parte pues sí, por lo que pasas, tú dices, no estoy como viviendo lo que quisiera, pero me tocó vivirlo, ¿no? Entonces así como, bueno, tratar de pasarlo rápido de la mejor manera y lo demás pues tratar de ser compasivo, ¿no? Y ahora que ya tienes como este contraste entre lo que fue tu vida estando aquí y lo que es tu vida estando allá, ¿tú sientes que hay cosas que ya no puedes ver igual después de todo lo que has pasado? Yo creo que sí, yo creo que mientras más estás cerca como de las situaciones difíciles, como que te enfocas en lo más importante. Entonces ya valoras, ¿no? Yo siento que valoras muchas cosas. Entonces ya no, ¿cómo te diré? Pues sí, no, ya cosas que a lo mejor anteriormente se te hacían difíciles, dices, ahorita ya no es nada. Porque realmente entiendes el enfoque de la vida, entiendes qué frágil es la vida y como para poder perder el tiempo como en cosas vanas, ¿no? Sí, como afanarte por cosas que no tienen tanta importancia. Exacto. Entonces yo creo que sí, cambió
cambió algo. Y bueno, esto ya es un poquito más personal, pero ¿qué es lo que más te ha marcado de las personas que viven allá y con las que te has convivido? Lo que más me ha marcado, pues yo creo que, o sea, para empezar, o sea, que su vida sigue normal. Ellos tienen que seguir viviendo, ellos siguen con sus rutinas normales, nada más con precaución, ¿no? Porque a veces hay alertas de ataques, entonces ellos se refugian. Pero, pues, la verdad me sorprende, ¿no? Que a pesar, o sea, uno no se imagina esa situación en la cual se tiene que ir como, llámese hijo, llámese esposo, llámese hermano, y de todos modos ellos siguen como con su vida, ¿no? Sí. Es muy palpable allá eso, de que se tienen que desprender de sus familiares. Ahora sí que es como obligación, sí, porque tienen que ir a defender su país, y a pesar de eso, pues ellos tienen que seguir viviendo. Entonces sí digo, no manches, o sea, aquí tú dices, no, pues desprenderte, pues dices, no, pues ¿por qué? O como que es opcional, ¿no? Ajá. Ya es porque, pero allá no es opcional. Entonces la gente, y siguen viviendo sus vidas a pesar de todo eso. Sí. En medio como de todo, pues ahí se aplica de la vida continua independientemente de todo. Sí. Y pues toca trabajar, tratar de llevar la vida lo más normal posible. Sí, porque ya no está el hombre, entonces pues les toca salir a trabajar a las mujeres, les tocan otras cosas que tú dices, no manches, o sea, no tienen opción. Sí, claro. Y a lo mejor, ni siquiera a lo mejor también darles ese tiempo para pasar como el duelo de no sabes si va a regresar, no sabes. Entonces hay mucha incertidumbre. Entonces yo digo, no manches, a pesar de eso, tienen que seguir viviendo. No está la situación que quisieran, pero pues desafortunadamente les ha tocado. Sí, no es como que tienen una pausa para reflexionar sobre lo que está pasando, es de que pues... Exacto. El mundo no se detiene, todo sigue pasando. Exacto, sí es. Ok, y esta ya es una pregunta un poquito como más potente, más fuerte y a lo mejor un poquito más íntima. Me gustaría preguntarte, ¿en algún momento has tenido momentos donde pensaste que algo malo podía pasarte y cómo reaccionaste? Híjole, yo creo que sí te llegan esos tipos de pensamientos. Ajá. Yo creo que es una forma de infundir el enemigo temor a tu vida, porque dices, no manches, si me cae, o sea, lo peor que puede pasarte es morir, yo creo. Y ni tan peor. Porque como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, no lo esperas, ¿no? No lo esperas tan literal. No lo esperas, pero yo creo que, o sea, eso es a lo que más. Pero ya después te puede llegar otra, ¿no? Donde tú dices, no, pues puedo perder un pie, puedo quedar lisiado, no sé. Sí, claro. Sí tienen ese tipo de pensamientos, pero yo creo que son como ataques del enemigo para que te pueda desanimar, ¿no? Y como olvidar a lo que fuiste a hacer, o sea, sino como distraerte y como decir, no, pues es que estás en riesgo y desenfocarte, ¿no? Yo creo que puede traer hasta un desánimo de ya no quiero estar aquí, me quiero ir, y a lo mejor hasta las cosas que te tocaban hacer ya no hacerlas bien, ¿no? Por la preocupación, por todo lo que puede llegar a generar dentro de ti. Entonces yo creo que sí llegó a pasar, pero fue como no darle tanta importancia, porque sí te roba la paz y te distrae. Entonces sí llegaron así como el día cuando escuché el misil. Dices, ay, entonces sí fue... Yo recuerdo que los primeros días fue cuando una vocecita o aquí un pensamiento de realmente el país está en guerra, fue como cuando despertaste, es como la realidad, sí. Pero como todo, ¿no? Pues tienes que seguir, entonces sí fue algo que pues Dios empezó como a quitar, a hacer a un lado. Claro. Ok, amigo, y ya conocimos como un poquito como de tu historia, todo lo que te ha tocado vivir estando allá. Ya nos contaste cómo ha sido atravesar por esta situación, desde lo familiar, incluso lo laboral, todo. Uh-huh. ¿Tú qué le dirías a esas personas que quizás están escuchando esto y que quizás Dios los está llamando pero tienen miedo? ¿Tú qué les dirías desde lo que te ha tocado vivir? Yo creo que principalmente entender que el reino de Dios está por encima de todo, que todo lo que es esta vida es temporal, que tanto son 60 años de vida comparados con una eternidad. Entonces yo creo que es primero saber en quién estamos confiando, y yo creo que ya una vez que tengamos entendido cada vez mejor quién es Jesús, el saber que su reino es eterno y
y algo que yo aprendí en este tiempo mucho fue que el reino de Dios está establecido por obediencia. Dios jamás te va a obligar a algo, pero uno tiene que ser obedientes a sus autoridades, porque ese era el plan desde el inicio, ¿no? Entonces, a veces no es las cosas como uno piensa, las cosas como uno quisiera, pero cuando sabemos que Dios está gobernando nuestras vidas, que le hemos entregado nuestra vida a Dios, yo creo que todo obra para bien, tanto de nosotros como para que se pueda establecer y se pueda cumplir, ¿no?, la parte de que Él gobierne, Él realmente tome el lugar que vino a ocupar en la tierra, y todo fue a través de que Él se sacrificó. Yo creo que eso tiene que ver mucho, ¿no? Muchos pensaban que Jesús iba a gobernar con poder, No, Él vino a gobernar a través del amor, y yo creo que ese sentido de amor pues fue que lo llevara a que se sacrificara Él mismo. Entonces fue entregarse por amor más que venir como a imponer su reino. Entonces, y eso es, ¿no? Él aún lo dijo, ¿no? Que no se haga mi voluntad sino la tuya, y creo que es ser obedientes y poder confiar que Dios tiene el control de nuestras vidas. Claro, pues yo creo que pues sí, quien está pasando por alguna situación así o algo, pues que confíe, ¿no?, completamente como en Dios. Digo, ya escucharon un poquito como del testimonio de Brando, y pues también yo creo que me gustaría hacer como la invitación que hicimos en la entrevista anterior, a que si de pronto estás viendo esto y a lo mejor no eres parte de nuestra iglesia o así, pero de todos modos quieres como involucrarte en todo lo que está pasando. Digo, como iglesia, pues nosotros como que los apoyamos, incluso se levantaron ofrendas y todo para estar apoyando la obra en Ucrania. Así es. Entonces, si igual quieren como apoyar o saber la manera en la que pueden ser parte de todo lo que está pasando allá, pues aquí les voy a dejar como las redes de contacto para que puedan dar con Brando y puedan saber de qué manera pueden estar apoyando. Y ya nada más para terminar, amigo, pues te quiero dar muchas gracias por este tiempo, por abrirte con nosotros, platicarnos un poquito de tu experiencia, y pues espero que pues esta sea la primera parte. Ya cuando regresen, no sabemos cuándo, pero cuando regresen pues me gustaría verte de nuevo aquí para una segunda parte y estar platicando un poquito más. Claro que sí. No, pues gracias por la invitación, y claro que sí, si Dios nos permite, aquí estaremos. Muy bien. Haciendo la segunda parte. Y pues yo creo que a lo largo de todo el video van a estar viendo un poquito como también de las labores que estuvo haciendo Brandon allá. Digo, no podemos mostrar muchas cosas por seguridad, pero igual sí ahí nos puedes apoyar con algunas fotillos de lo que sí se pueda como mostrar. Okay, claro. Para que vean un poquito de la evidencia de que estuvieron allá. Pues nada, amigo, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que vieron. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.